ese fémur. Y ahora nos toca ver lo que es fracturas diafisiarias de fémur. Toda fractura que está por debajo del trocánter menor y por encima de 6 centímetros de la interlínea articular de la rodilla se considera una fractura de fémur. Un poquito de epidemiología. Se ve que la incidencia, estamos hablando de 10 a 13 por cada 100.000 habitantes al año. Los que presentan mayor incidencia de estas fracturas son los jóvenes varones entre los 15 a 24 años. El mecanismo de alta energía en los pobladores jóvenes, en los varones y mujeres jóvenes, generalmente accidentes de tránsito de alta velocidad por armas de fuego o caídas de altura. Y en los ancianos o tercera edad, la caída sobre superficies planas como mecanismo de baja energía. Las condiciones asociadas, vamos a ver que la fractura del cuello femoral ipsolateral se va a presentar en un gran porcentaje y tenemos una incidencia del 2 al 6% en las facies cervicales no desplazadas. También hay otra que es bastante frecuente, que las fracturas de fémur se presentan generalmente cuando son de alta energía en ambos lugares y van asociadas a lesiones ligamentarias en rodilla. ¿Ok? Vamos a hacer un rápido recuerdo de anatomía de la diáfisis. Recuerden que la diáfisis del fémur es prismática triangular, presenta 3 caras, una cara anterior, una cara interna y otra externa, y el borde posterior está dada por esta superficie, por este detalle anatómico que se llama la línea áspera, donde se van a llegar a insertar los músculos obturadores. Acá tener en cuenta que el muslo se van a insertar alrededor del fémur, en el muslo, músculos con gran poder o de anatomía bien extensa, bien rica. Y así que el fémur está bien protegido. Tenemos, por ejemplo, los vastos, vasto interno, vasto externo, y va a estar rodeado por músculos digamos, en dos compartimentos. Un compartimento posterior, que van a ser los músculos isquiotibiales, y en el compartimento anterior exclusivamente lo que es el cuádriceps, con sus diferentes vastos, vasto interno, vasto externo, los vastos laterales y el recto anterior. Recordemos que el fémur está irrigado por las arterias. Estas arterias se llaman arterias recurrentes, o que son ramas de la femoral, que va a dar un gran sangrado. Recuerden, una fractura de fémur generalmente va a dar hasta 2 litros de sangrado, entonces es una fractura bastante peligrosa. Acá tenemos nuevamente la arteria femoral con sus ramas recurrentes que va a dar la irrigación al fémur. Dentro de su clasificación, esta clasificación de Hensen es bastante utilizada, que va desde el tipo 0 hasta el tipo 4. Tipo 0 es sin conminución, es una fractura simple. La tipo 2 es una fractura con una conminución poco significativa. La tipo 2, la tipo 2 es cuando hay más del 50% de contacto cortical. La 3 hay un contacto cortical inferior al 50%, y la tipo 4 es cuando es una fractura segmentaria sin contacto entre el fragmento proximal y distal. Es decir, en la parte media hay una conminución. Acá tendríamos una tipo 0, no hay conminución. Una tipo 1, cantidad insignificante, este pedacito es insignificante de conminución. La tipo 2, más del 50% de contacto cortical. La 3, el contacto cortical es menor al 50%. Y la otra, la 4, ya saben que esta es la 4, ¿no?
es una segmentaria sin contacto entre el fragmento proximal y el fragmento distal. ¿Ok? Sus cuatro tipos. Tenemos también la clasificación AO, que les va a dividir en, recuerden, el fémur es el hueso 3, la parte proximal es 1, la parte media es 2, por lo tanto sería una 3-2, y se dividen en simples con tercer segmento y las complejas. Sería la A, la B y la C. La A son las simples, que tenemos A1, A2, A3. La A1 es una espiroidea, la A2 es una oblicua con una angulación mayor a 30 grados y la 3 es cuando la angulación casi una transversa con una angulación menor a 30 grados. Tenemos una A, entonces una A1, A2, A3, fracturas simples. Las B ya tenemos un tercer fragmento o tercer segmento que sería la B1, B2 y B3. ¿Ok? Las C son las que son complejas, conminutadas. ¿Ok? Bueno, vamos a verlas una por una de esas. Cuadro clínico, generalmente el antecedente del traumatismo, dolor, aumento de volumen, equimosis, deformidad e inestabilidad de la pierna. Lo que les decía, pueden perder de 1 a 2 litros en el sangrado bastante importante. Y el diagnóstico ya lo tenemos, es el antecedente traumático, accidente de tránsito, caída, la angulación o acortamiento del miembro inferior con rotación externa del pie. Esto nos puede hacer confundir con una fractura de cadera, pero para lo cual tenemos las radiografías. Generalmente se pide una radiografía anteroposterior, la lateral de fémur completa, y por favor siempre pidan la del otro lado, la contralateral, que nos va a ser útil para la solicitud de material de osteosíntesis. El paciente politraumatizado se debe estabilizar. Generalmente un fémur tiene acompañado, ya saben, de otras lesiones. La estabilización temprana, lo ideal es poner una fijación externa, si se puede, en la emergencia, y el tratamiento definitivo en 4 a 5 días. El tratamiento conservador, igual que el de las caderas que hemos visto, es poco probable que haya una fractura de femur-comunicación de tratamiento conservador. El único tratamiento conservador sería cuando la cirugía esté completamente contraindicada. ¿Ok? El objetivo del tratamiento es restablecer la longitud y controlar las deformidades rotacionales y angulación del fémur. Este es un mecanismo conservador, es la tracción esquelética de Brown, Bowler-Brown, es una tracción del fémur, se pasa un clavo a través del extremo distal del fémur a nivel supracondilio y se procede a poner peso. Entonces el peso lo que va a hacer es alinear el segmento fracturario. Es un tratamiento conservador, poco ya se hace, no es casi algo histórico. Esto es lo que se llama la fijación externa, temprana en emergencia y temporal. Otra alternativa de tratamiento, que es el gol estándar de tratamiento, son los clavos centromedulares, endomedulares, bloqueados. Es lo ideal. En la próxima semana tenemos una cirugía de un clavo endomedular. Voy a tratar de pasárselas en directo, una transmisión directa, ¿no? Otra alternativa son las placas de compresión. Las placas bloqueadas de compresión. ¿Qué tiene en contra del clavo endomedular? Que el abordaje es más amplio. Hay desperiodización, disminuye la vascularización que está por debajo de la placa. Eso es el problema. Eso vendría a ser en relación a fracturas de fémur. Y ahora, por favor, les voy a presentar un pequeño video que después voy a necesitar los comentarios de ustedes.
Doctor, no reproduce. Ok, ¿me confirman si se ve el video? Sí, doctor, está reproduciendo. Recién está reproduciendo. Ok, doctores, gracias por su atención. Lo que voy a necesitar, esto es parte de, bueno, les explico, parte de un estudio que se está haciendo dentro de la universidad en relación a lo que es motivación, en la parte de introducción de lo que es el dictado de clases, ¿no? La parte de introducción de un dictado de clases tiene que tener una parte de motivación. Entonces, lo que voy a necesitar es en 3, 4 líneas, den su opinión en relación a este sistema de motivación a través de su correo electrónico, ¿ya? Va a ser calificada no lo que digan, sino que lo presenten, ¿ya?
Indistintamente a las opiniones, es necesario que presenten su opinión, sea positiva, negativa o neutra. Listo, doctores, vamos a seguir entonces con nuestra clase de fémur y nos faltaría lo que es fémur distal. Denme 2 minutos, por favor. Se me ha traspapelado el archivo de la universidad. 2 minutos. A ver, acá la tenemos. Pues ahora vamos a ver lo que son fracturas de fémur distal, que vendría a ser la parte de las fracturas supracondilias de fémur. Ok. Y ahora les comparto. ¿Me confirman si pueden visualizarlas? No, así doctor está proyectando. Ok, perfecto. Nuestras fracturas de fémur distal es la definición. Se definen como aquellas fracturas localizadas entre la superficie articular del fémur y hasta 9 centímetros proximales. Estos 9 centímetros, hay una corrección, son 6 centímetros. 6 centímetros desde la superficie articular, desde la interlínea articular, 6 centímetros por encima, no son 9 centímetros, ¿ya? Generalmente, igual que las de fracturas de fémur diaficiarias, se presentan en jóvenes por accidentes de alta energía y ancianos por baja energía. El diagnóstico es a través de una radiografía de fémur. Tienen que tener en las radiografías las tibias completas y si puedes pedir una angiografía si hay sospechas de lesiones vasculares. Hay que tener en cuenta que estas fracturas de fémur proximal, perdón, fémur distal, van a tener, por la angulación que presentan, gran posibilidad de lesionar la arteria femoral. Ya tenemos, acá tenemos 6% de todas las fracturas del fémur, el 50% son fracturas intraarticulares y expuestas, y 1/3 están asociados a politraumatizados. ¿Ok? Esta es la parte del fémur. Recuerden el cóndilo femoral, los 2 cóndilos femorales, la tróclea femoral. Y esto es lo que decía. La fuerza deformante que tienen, recuerden que en la parte posterior se insertan los gemelos o gastrocnemios. Al contraerse estos gastrocnemios, lo que van a hacer es desplazar el extremo proximal hacia atrás. ¿Ok? El cuádriceps va a dar un acortamiento, los aductores van a dar el varum, los gemelos van a dar el recurvatum. Entonces, esta posición típica en una radiografía es de una fractura supracondilia. Recuerden, hay que tener mucho cuidado con la vasculatura, con la vascularización, disculpe. Entonces ya sabemos, desplazamiento distal, se va en varo y hay un acortamiento. Cuando les llegue una fractura así, recuerden, lesión vascular altamente probable. Tratamiento 100% es un tratamiento quirúrgico. Entonces recordemos nuestros cóndilos femorales, la superficie articular. Visto el fémur, recuerden esta posición, ¿no? El fémur lateral es más perpendicular que el cóndilo medial, que se inclina un poquito más. Nuestro notch, o la fosa intercondilia, donde se insertan los ligamentos cruzados. Estas recuerdan las líneas de tensión y compresión que teníamos en cadera. Hay algo similar a nivel del fémur próximo, del fémur distal. Nuestras líneas de tensión y compresión. Hay que ver que cada fractura fémur distal es diferente. Cada fractura debe tener un tratamiento distinto
Y también algo importante, el paciente que tiene estas fracturas probablemente tenga otra lesión. Hay que buscar otra lesión hasta que se compruebe lo contrario. Hay que planificar bien nuestra cirugía con buenos implantes, posición y técnica. Lo que tenemos que lograr es una reducción de la fractura y una estabilización adecuada, y después la fisioterapia tiene que ser prematura. ¿Ok? Los principios de una fractura generalmente son fracturas articulares que se van a presentar acá. Tiene que haber una reducción anatómica de la superficie articular, la reducción del foco de fractura, conservando sobre todo la longitud, la alineación de los ejes y la rotación adecuada de estos cóndilos que los hemos visto. La fijación tiene que estar estable con unos buenos implantes. Los implantes son los materiales de osteosíntesis, es decir, placas y tornillos. Debe ser seguro y el daño tiene que ser mínimo a la superficie articular. ¿Para qué? Todo este proceso es para lograr un movimiento temprano de la rodilla. Si es posible, al día siguiente de la intervención quirúrgica, la rodilla debe estar en movimiento. Si bien no soporta peso, pero sí debe tener movimiento, flexión, extensión. La clasificación, la mayoría no son clasificaciones adecuadas. Las clasifican como mediocres. Una buena clasificación, recuerden, describe adecuadamente el patrón de fractura, da el pronóstico del paciente, debe ser reproducible en múltiples fracturas por el mismo observador, es decir, muestran una radiografía y tienes que clasificarle igual indistintamente, no sea el mismo paciente. Y funciona como guía de tratamiento. Es lo ideal para una fractura, para cualquier clasificación que ya conocen ustedes, la del miembro superior. Radiografía, recuerden, una anteroposterior lateral tiene que estar acompañada de una radiografía lateral del fémur, y no se olviden el fémur proximal. Y siempre saquen, igual que en las de fémur, una radiografía del miembro contralateral. La tomografía nos sirve para dar estos detalles de los trazos articulares que en una radiografía a veces se nos escapa. Si ven que la fractura, el trazo de fractura alcanza a la superficie articular, pidan la tomografía sin ningún miedo. Ok, acá hemos visto nuestras clasificaciones. Supracondilias, supra e intracondilias y las unicondilias. Es un tipo de clasificación. Acá está nuestra clasificación AO, son extraarticulares, las articulares parciales y las articulares complejas. Grupo 1, esta es la clasificación de Niels, es otra clasificación. Grupo 1 es desplazamiento mínimo, impactadas, lineal o ligeramente desplazadas. La 2, que se divide a la vez en A y B, la A2 es un desplazamiento del cóndilo en sentido medial. La 2B es un desplazamiento de los cóndilos en sentido lateral. Y la C es una fractura supracondilia y diaficiaria conjunta. Suelen acompañarse de fractura de patela por la alta energía que ha producido estas fracturas. Acá hay otra clasificación, la vamos a colgar al sistema. Por ejemplo, el tipo 1 es una fractura no desplazada o el desplazamiento es menor a 2 milímetros. Tipo 2 es una fractura metafisiaria que se puede dividir en A y B. La A es en dos partes, la B es conminutada. La tipo 3 es una avulsión condilia. La A3 es el cóndilo medial está separada, y la B, el cóndilo lateral está separado. Y en la C, ambos cóndilos están separados. El tipo 4 es una fractura intraarticular a través de un cóndilo femoral. ¿Ok? Eso con calma lo van a estudiar. Esta es una en Y, supra e intracondilia.
Acá es una fractura conminuta. Lo que decíamos, la tracción esquelética es una alternativa de tratamiento. Las tracciones que vimos arriba a nivel supracondilio se puede hacer. Hay una alternativa, hacer supracondilio o si no transtuberositario, es decir, a través de la tibia se puede hacer una especie de tracción que sirve para alinear los fragmentos y es un tratamiento de emergencia. Acá lo vamos a ver con más calma. Esta es una transtuberositaria. Es igual a la tracción esquelética supracondilia, pero acá hacemos la tracción a nivel de la tibia. En una férula de Bowler, este es un clavo que transfixia en la tibia a nivel de la tuberosidad anterior y sirve para alinear los fragmentos. Es un tratamiento conservador de emergencia, no es un tratamiento definitivo. Acá observen cómo hay el desplazamiento que hemos dicho, el fragmento posterior se va hacia atrás. Se pone la tracción y observen cómo se alinea y evitas que haya el daño a nivel de la arteria. Un tratamiento de emergencia. Recuerden las radiografías laterales, tenemos que ver las líneas condilares. Y esta es tracción transtuberositaria. Con una tracción transtuberositaria vamos a armar mejor, vamos a tener mejor perspectiva de la fractura. En algunos casos, si no es posible hacer la tracción cutánea, en el momento de la radiografía uno puede traccionar la pierna para tratar de alinear esto. Es un truco. Y estas son las fracturas en niños que ya los vamos a ver con más calma. Esto ya en el momento que veamos niños. Miren, recuerden los núcleos de los crecimientos es una epifisiolisis. Miren cómo se desplaza todito el extremo distal del fémur, la epífisis distal. Es bastante, bastante frecuente en niños. Miren, 1% de todas las fracturas de los niños. Y se tiene que tratar de reducir en la emergencia. Después ya se estabiliza, pero lo ideal es reducirlos en la emergencia. Hay otras fracturas que tienen nombre propio, por ejemplo, la fractura de Hoffa. ¿Ok? Es una fractura por avulsión del cóndilo femoral externo. ¿Ok? Femoral externo, femoral posterior también le dicen. Esto requiere un tratamiento con unas placas de reconstrucción. La placa angulada no sirve para este tipo de fractura. Recuerden, fractura de Hoffa. Para reconocer adecuadamente la evaluación postquirúrgica, vamos a necesitar conocer estos pequeños ángulos. Se llama geometría femoral distal. Esto son los ángulos que van a detallar la angulación que tiene la rodilla en relación al eje del miembro. Este es el eje mecánico que tiene el fémur y la tibia. Entre dos debe haber una angulación que va entre 7 a 8 grados. ¿Ok? Lo que altera estos ejes van a traer como consecuencia alteraciones en la articulación mismo de la rodilla. Recuerden, la parte distal del fémur es trapezoidal, no es cuadrilátera. Por lo tanto, la parte interna va a estar más inclinada. Observen la inclinación que la externa. La externa tiene una inclinación de 10 grados, mientras que la interna tiene más de 25 grados. Aquí estamos. Es más ancha en la parte posterior que en la parte anterior. Esto nos va a ayudar a hacer lo que son las reducciones con material de osteosíntesis, que no es necesario que ustedes las aprendan, pero sí que tienen que tener un conocimiento que puede pasar esto, ¿no? Estas ya son técnicas quirúrgicas.
que no están todavía para el nivel de instrucción que deseamos de ustedes, ¿no? Y acá vamos a ver lo que son fallas de osteosíntesis, cómo puede colapsar una fractura si no está adecuadamente puesta las placas, ¿no? Los clavos intramedulares retrógrados es una técnica quirúrgica bastante frecuente. Acá se pueden ver, por ejemplo, el clavo intramedular retrógrado como cuando hay una fractura periprotésica, es una prótesis de rodilla que se ha fracturado. Nos usamos los clavos retrógrados para fémur. Estas son las placas anguladas, placas condilias. Son muy buenas, se han utilizado por mucho, mucho tiempo. Son placas de 95 grados. Son unas clásicas placas. Otro es las DCS, Dynamic Condylar Screw, que son placas con tornillos. Son muy buenas. Actualmente el Seguro Social tiene este tipo de placas. Otras son las placas LIS o LCP Condylia. Son placas casi anatómicas y bloqueadas. Este es digamos, lo ideal para una supracondilia. Las placas LIS. Y esto ya son técnicas para poner placas LIS que no es necesario que toquemos o deben tener un conocimiento que existe una placa LIS y que sirve para supracondilias y qué es lo que se debe usar. Cada una supracondilia, estamos poniendo una placa de LIS, observen cómo se arma la fractura. Los objetivos quirúrgicos es hacer, recuerden, una reducción anatómica de la articulación, buena alineación axial, la fijación debe ser estable y la movilización activa debe ser precoz. Al mismo, saliendo de sala de operaciones debe empezar a movilizarse y evitar que haya desperiostizar mucho porque si desperiostizas vas a malograr la vascularización. Momento de la intervención es cuando haya buena calidad de tejidos blandos. Si no, puedes estar usando lo que hemos dicho en emergencia, le pones un fijador externo. Recuerden, este es el periósteo, solo hay que desperiostizar donde entra la placa, el resto no. Miren cómo han desperiostizado todito, han dejado el hueso calato, esto no se debe hacer por riesgo de pseudoartrosis. Y el resto son abordajes que los pueden leer en el momento que ustedes determinen. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Doctor, disculpe una pregunta, por favor. Dígame, Miguel. Gracias, doctor. Doctor, el tratamiento de las fracturas en el fémur es siempre quirúrgico, doctor, ¿no? El tratamiento conservador solo sería hasta que lleguemos a un tratamiento quirúrgico. Exacto, las supracondilias se tienen que operar. Algunas supracondilias, como las no desplazadas, se puede usar el yeso, pero el problema es el tiempo de inmovilización que tendrías que tener con el yeso. Puedes poner un yeso largo que va desde la ingle hasta la punta de los dedos, se llama un muslopedio. El problema es que al inmovilizar el fémur o la fractura cuando está no desplazada, vas a inmovilizar el movimiento de la rodilla y esto va a traer serias consecuencias. Entonces lo ideal es, aunque la fractura no está desplazada, la estabilizas con el material que hemos visto, una placa LIS, una DHS o una placa angulada, y al día siguiente está moviendo la rodilla. La rodilla es una de las articulaciones que no soporta mucho tiempo inmovilización. Queda serias secuelas. Es decir, el movimiento no se recupera al 100% si la inmovilizas mucho tiempo. Entonces, lo ideal es operarla. ¿Para qué? Para que el paciente se mueva lo más antes posible. ¿Ya? Por eso es la indicación quirúrgica casi absoluta de la fractura supracondylar. Por el compromiso que hay en la superficie articular de inmovilizarla. Por eso se debe operar. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Dígame, Paula. Doctor, en una Karen. ya, en una fractura de fémur distal en una persona anciana,
el proceso de consolidación, ¿de cuánto tiempo es? 6 semanas, ¿Y de una mes y persona medio. adulta es igual? ¿Perdón? ¿Y de una persona adulta también? Eh, Generalmente entre los jóvenes y los adultos no hay mucha diferencia. Generalmente bordean las 6 semanas el periodo de consolidación del fémur. Puede ser en una persona adulta que tiene osteopenia, el tiempo puede aumentar un poquito más, ¿ya? Pero el tiempo entre adulto joven y anciano, en el fémur, casi el tiempo de consolidación es igual, 6 semanas. ¿De qué depende? De la calidad de hueso que tenga esa persona adulta o el anciano. Si el anciano no tiene una buena calidad de hueso, puede aumentar el tiempo de consolidación. Si el joven no tiene un buen tiempo, una buena calidad de hueso, también el tiempo de consolidación se prolonga. No depende mucho de la edad, sino más de la calidad de hueso. Otra pregunta, tal vez. Doctor, disculpe, en la fractura dificiera de fémur, ¿cómo podemos saber o podemos sospechar de que ya hay una lesión del nervio ciático? Por, en las lesiones de fémur, generalmente es poco probable que haya una lesión del nervio femoral. El nervio o del nervio ciático. El nervio ciático que se daña con mayor frecuencia es cuando se fractura la cabeza del peroné, el ciático popliteo externo. ¿Cómo se demuestra esto? A través de un examen clínico. No va a ver lo que es la dorsiextensión. Es decir, el pie va a caer en equino. No puede extender el tobillo. Entonces es una lesión del nervio ciático popliteo externo. ¿Puede haber lesiones del ciático común? Sí, puede haber lesiones del ciático común, poco probables, pero puede haber. ¿Cómo se demuestra? Falta de sensibilidad en el borde externo del pie, borde interno del pie, y también impotencia funcional a la dorsiextensión. Esas son las formas clínicas de comprobar que hay una lesión del nervio ciático o del ciático popliteo externo o del ciático común. Recuerden, más probable que se lesione es el ciático popliteo externo, no tanto el ciático común. Gracias, doctor. Bueno, doctores, ya no los aburro más con huesos, los dejo libres hasta la próxima semana. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Doctor, Gracias, doctor. Buenas tardes. cuídense, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Con el grupo de práctica nos vemos el viernes, por favor, no se olviden. Sí, doctor, muchas gracias. Cuídense, por favor. Vamos a dejar de grabar. Doctor, disculpe. Sí, dime, Maricielo. Doctor, llamo lista y justo mi sistema se desconectó. No sé si me podría considerar, por favor. A ver, dame un rato, Maricielo, espérate. Apellido Maricielo Pacheco Gusto, doctor. Pacheco. Un momentito, me han votado de esto del RP. ERP.